Venezuela, una sola bandera. También necesitamos que por favor le dé permiso, señor Libertador, a Miguel Ángel para que nos acompañe, porque hay ciertas dudas que también la gente que nos está escuchando y viendo quiere escuchar de labios del poeta. Bien, pues vamos a dar inicio precisamente, entonces ya estamos grabando aquí el diálogo internacional, político y cultural en el marco del lanzamiento del libro Entre Plumas y Espadas. ¿Quiénes son las víctimas del conflicto armado en Colombia? Bienvenida, Marta Mora, directora de la Fundación de Artes Empíricas desde Villa del Rosario, Catarsis Teatro de Miguel Ángel Rodríguez, el doctor Alex Munguía Salazar, profesor investigador de la Universidad Benemérita Autónoma de Puebla, en México, experto en temas globales, paz y derechos humanos, y los que estamos acá en este proyecto, una servidora, moderadora hoy de este encuentro internacional, Carla Milena Failache Delgado, poeta y pedagoga. Entonces, bienvenidas todas las personas que estamos acá en este diálogo internacional, político y cultural. Vamos a hablar del proyecto como tal, que es el lanzamiento del libro Entre Plumas y Espadas. ¿Quiénes son las víctimas del conflicto armado en Colombia? Es la paradoja y además de todo, ¿qué están haciendo? Y en este qué hacer de estas personas que se han empoderado, están haciendo libros, y está el acompañamiento entonces de nuestra amiga directora, también desde las artes literarias como escritora y poeta, Marta Mora. Le damos la palabra, bienvenida. Bueno, muchísimas gracias por dedicarle tiempo a temas tan importantes y tan trascendentales como este. ¿Quiénes son las víctimas del conflicto armado? Las víctimas del conflicto armado en Colombia son personas que se han estrellado contra la realidad de este suelo patrio. Somos personas soñadoras que teníamos metas, anhelos, que soñábamos con cada día surgir de la mano de nuestras familias y nuestros hijos, y por actos violentos que tienen que ver con la política, las conveniencias sociales, políticas, culturales, nos hicieron parte de un juego, y la sangre que mancha nuestra bandera es simplemente del pueblo, de la gente de la clase más baja, de la gente que cada día subsiste, de los que estamos en la guerra del centavo todos los días. Y los que dirigen este juego están arriba, observando simplemente. Pero es tan grande la capacidad que adquiere una víctima de conflicto armado, Carla, y quienes están aquí conectados, que ese ser humano se estrella contra la realidad de este mundo, la llora, la sufre, la vive, pero la supervive, se levanta nuevamente a generar estrategias y maneras de aportar algo para transformar esta situación y este país. Muchas gracias, Marta, por esta intervención de quiénes son las víctimas del conflicto armado en Colombia. Y vamos a comentar que, bueno, todos, por favor, tengamos los micrófonos apagados para que no haya interferencias de audio. Además, pues démosle la palabra a cualquier persona que quiera comentar o decir algo o preguntar algo, escríbanlo en el chat del Zoom para que yo como moderadora intervenga por ustedes mientras vamos dando paso e inicio a este diálogo. Entonces, ¿qué les parece si escuchamos a el doctor Alex Munguía Salazar? Muy bien. Bueno, primero quiero agradecerles a todos los organizadores, especialmente a la licenciada Carla, a la gran luchadora Marta Mora y a todos los demás amigos en este espacio, recordando que en algún momento hace un año o tal vez un poquito más de un año tuvimos la oportunidad de reunirnos por esta misma vía
para hacer un diálogo respecto a lo que significan los procesos culturales como un proyecto de sanación para una sociedad que históricamente ha sido agredida, que históricamente se le han cerrado los canales de convivencia, como señalaba hace un momento Marta. Para mí es muy importante el que podamos ir de la mano con el proceso, algo que es necesario tocar, que es el proceso de la paz en una sociedad tan históricamente agredida. Pienso, por ejemplo, en este acuerdo final de paz. Este es el acuerdo de paz de ustedes, de Colombia. Un acuerdo enorme que desafortunadamente por intereses particulares, intereses económicos y políticos que van de la mano, con un grupo que históricamente ha detentado el poder económico y político en esa nación, que no ha permitido o no deja... ¿Ya avisaste a la escuela? ¿Ya avisaste a la escuela? Tienes que avisar. Para poder salir adelante en un entorno donde sistemáticamente la violencia pues era el denominador común. Entonces, el pensar en proyectos culturales, en como esto de dar a la luz una serie de obras, una serie de instrumentos, en este caso un libro, que es la convergencia de todo un ejercicio poético. ¿Quiénes son las víctimas en un proceso tan desgastante, tan violento, tan sin sentido? Porque indudablemente si queremos alcanzar a eso real, efectivo de paz, pues implica el responsabilizarse, el comprometerse. Hay elementos que permitirían pensar en un proceso de paz y tiene que ver con inclusive el perdón, la amnistía. Pienso en esta reflexión que alguna vez comentábamos sobre un pensador de origen alemán de finales del siglo XVIII, cuando al entrar hombres en los cementerios, la paz de la muerte, y a partir de esto surge una reflexión sobre cómo trascender esto. Estoy hablando de Manuel Kant, donde a partir de esta pregunta, si la única paz posible es la paz del cementerio, pues a él le resulta un sin razón, un sin sentido. Lo opuesto a eso es la paz, el compromiso de la paz, pero para acceder, uno de los primeros elementos que planteaba como condición sine qua non imprescindible para acceder a esa paz era la amnistía. ¿Qué era la amnistía? No era el armisticio, que el armisticio es la deposición de armas, es decir, dejemos las armas a un lado y accedemos a la paz. Eso no es posible, eso no genera paz. Decía en su planteamiento filosófico, por supuesto, de finales del siglo XVIII, que la condición importante, la condición sine qua non imprescindible para acceder a dicha paz era el perdón. La amnistia, el amnisticio que viene de la amnesia, que viene del olvido, del perdón, como un proceso sanador y que permitiría el restablecimiento, en este caso, de un tejido social roto sistemáticamente en una sociedad agredida, una sociedad donde los conflictos le llegan sin buscarlos y tiene que sufrirlos. Una sociedad que históricamente ha sido el fiel reflejo de lo que conocemos como el Estado colombiano. Manifestaciones sí, toma de conciencia, empoderamiento, no es por falta de capacidad de la sociedad, sino hay toda una serie de elementos que han bloqueado sistemáticamente la consolidación de un proceso para beneficio de todos. Pensemos en que para el país, para Colombia, visto desde los ojos desde México, es imprescindible el pensar desde una perspectiva comunitaria, desde una perspectiva común, no desde una perspectiva individualista, que desafortunadamente individualista y además muchas veces debemos reconocerlo mezquina,
donde únicamente para beneficio de unos se da la afectación de los más. Es decir, rompiendo esa lógica es como se puede ver una alternativa para mejorar las condiciones de vida, para restablecer el tejido social de una sociedad que históricamente, repito, ha sido agredida. No es esta generación, si ustedes revisan el proceso histórico de su país, ha sido un proceso histórico absolutamente sangriento. Desde la conformación del Estado, siempre los grupos que se resisten a permitir el fortalecimiento social, que se resisten a pensar en una justicia para todos, pues ha dado al traste con cualquier iniciativa popular, real de la sociedad. Siglo XIX, la guerra esa guerra terrible, fratricida, que generó la intervención norteamericana para mutilar a Colombia y quitarle Panamá y borrar de la conciencia de la existencia de esa nación que vivió una guerra intestina propiciada por intereses norteamericanos. Indudablemente propician esta guerra entre hermanos por posiciones políticas específicas, pero que dejan mutilado al país y no soluciona absolutamente nada. Sigue siendo un siglo XX sistemáticamente de agresión, sistemáticamente con un modelo económico que beneficia a unos cuantos, dejando de lado todo un proyecto de nación que involucraría a todos. Una nación con recursos, una nación con infraestructura, una nación que exige un mejor futuro y que finalmente yo creo, y con esto le regreso la palabra a Carla, con esta primera intervención, yo creo que justamente estos procesos culturales dan pie a una catarsis, a un proceso de sanación sin esperar la aprobación de los demás, un proceso real de sanación y que veo yo en este libro que surge de la inquietud de diferentes actores, pues este proceso, la eclosión, el surgimiento real, efectivo de un proceso liberador. Y bueno, con esto te regreso la palabra, por favor, Carla. Ok, muchas gracias, doctor Alex Munguía, experto en derechos humanos. Y entonces vamos a hablar precisamente de catarsis, porque catarsis es quien lleva los procesos artísticos, históricos, dentro de este proyecto literario que es el Entre Plumas y Espadas, el libro de poesía que hoy nos reúne. Y démosle la bienvenida entonces a Miguel Ángel y adelante con este diálogo. ¿Quiénes son las víctimas del conflicto armado y qué hacen? Por favor, que está personificando hoy a Simón Bolívar, el libertador. Adelante. ¿Sí me escuchan? Sí, señor. ¿Me oyen? Sí, señor, claro que sí. Bueno, no te escuchamos, Miguel Ángel. Es importante precisamente eso, el escuchar, me escuchan, pero también tengo la capacidad de escuchar, o sea, de nada vale que yo quiera hablar si cuando el otro habla yo no escucho al otro. Creo que eso pasa en todos los estamentos y niveles de la sociedad actual y que siempre se han visto desde la época de las luces, desde el enciclopedismo que le abrió al mundo la posibilidad de educarse y que la educación tenía que ser ese puente verdadero hacia un camino de libertad. No puede ser libre la persona que no tiene el acceso a la educación o que no tiene la posibilidad de educarse. Y en ese orden de ideas, este libro, que procede de una idea extraña, inconexa, una idea loca de una poeta natural de la tierra, como es Marta Mora, que es una poeta hecha a plomo y a asadón, es una poeta hecha caminando a la patria y reconociendo que tanto en ella como víctima, pero también reconociéndose ella en las otras víctimas y reconociendo que si las víctimas se siguen victimizando, se autodestruyen. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho Marta con algunos procesos que lleva con la fundación?
devolverle a la gente esa dignidad de ser por encima de un pasado sangriento o de un pasado oscuro que no les permitía desarrollarse como personas. Por eso, esta pedagogía que hemos hecho a través del teatro, a través de la palabra escrita y la palabra hablada, a través del mimo, a través de las artes manuales, porque también la Fundación de Artes Empíricas le apuesta a los talleres con madres, cabezas de hogar, que en este momento son las que sostienen en la casa, y se les enseña un oficio para que se defiendan. Pero mientras se les enseña ese oficio, también se les induce a amar el arte, en este caso, la poesía, que es lo que nos reúne en esta noche, la poesía. Una poesía producida por hombres y mujeres de una zona donde reina la muerte, donde reina el olvido, donde reina la angustia de no saber si voy a amanecer o si voy a despertar de esta pesadilla que es mi patria ensangrentada, mi patria herida, mi Colombia amarga, que alguna vez expresé en un poema, mi Colombia amarga, esa amarga Colombia que nos duele en la garganta, ese trago amargo de guerra. Para eso hemos venido los poetas, para ser mensajeros de paz en medio de la guerra. Y a través de este libro, Entre plumas y espadas, que tengo la pluma, hoy Bolívar está con la pluma, no está con la espada, porque estoy devolviéndole a Colombia la posibilidad de que no solamente con las armas se puede abrir brecha, sino también con la palabra que labra en el corazón del pueblo, semillas de esperanza. Y eso hemos venido a sembrar, semillas de esperanza. Qué bonito. Gracias, Miguel Ángel, qué bonito todo lo que dice. Increíble todo esto que nos está, este ejercicio pedagógico que nos está ilustrando desde Catarsis Teatro, desde ese proceso que ha llevado histórico junto a Marta Mora en esta fundación, dirigiendo a todas estas personas que hoy en día nos traen este proyecto de poesía, y vemos también que aquí están algunos de los autores de este libro, porque este libro es un libro colectivo de 18 poetas, de los cuales uno ya no está en este plano, pero que se le está haciendo un homenaje a esas palabras y a esa vida que también nos representa 5 poesías en este bello proyecto. Y quería preguntar, sí. Yo tuve la posibilidad por invitación de Marta, de incluir a mi mamá, que es una poeta de Ocaña, de Oconvención, y que nunca en su vida publicó. Y gracias a este libro mi mamá va a ser conocida, va a tener una biografía ahí expuesta. Y hace algunos años, en mi vida real, Miguel Ángel Rodríguez, el hombre, la persona, pero también yo soy pintor, entonces me dio por pintar a mi mamá y la pinté en la antigua casa que teníamos en Motilones, en Atalaya, la casa donde crecimos. Y aquí está mi mamá sobre el escenario que ella me construyó. Bellísima el arte de Está muy poder bonito. pintar a la madre, sí. Increíble, y que haga parte de este proyecto es maravilloso porque es la amplitud y es la inclusión y es de lo que se está hablando, es este lenguaje amplio que tenemos hoy en este diálogo internacional. Y entonces, a ver, queremos escuchar alguna de estas voces poéticas. Miguel Ángel, adelante. Solamente para redondear la idea, ¿por qué hago mención de mi madre? Porque hay víctimas que nunca fueron colocadas en una lista, ¿sí? Hay víctimas que nunca se visibilizaron por temor a morir, por temor a que al ir a una oficina gubernamental o de una alcaldía, al ir a una oficina cualquiera, de una vez alguien amigo de los paramilitares o amigo de los asesinos de cuello blanco, la detallaran y la siguieran. Entonces mucha gente quedó en las sombras. Mi madre es una desplazada. Mi madre se vino de Convención, de una época muy dura, allá en Ocaña, mucha violencia, muchas muertes,
Mi madre se viene huyendo de esa violencia, llega a una Cúcuta sin conocer Cúcuta, y aquí se forja su vida, aquí cría a sus hijos, y aquí me hace a mí poeta. Entonces, como un homenaje a mi madre, que también es una víctima, pero que nunca se declaró como tal, ahora ella va a estar en este libro inmortalizada por esta antología, que es que yo dije hoy en un audio que te envié. Yo no quiero que esta antología se convierta en una Babel, donde todos hablemos, pero no nos escuchemos, y entonces hay que hablar el mismo lenguaje, que es el que trajo el maestro de Belén hace más de 2000 años, es el lenguaje del amor, que es el que nos lleva realmente a una paz duradera, porque no puede haber paz en un pueblo que todavía escriba con odio. Hay que escribir con amor. Así hablemos de muerte, pero hablemoslo con amor, porque la muerte no es un fin, sino una puerta que se abre astral para ir a otro plano de ideas. Entonces, aquí te dejo la palabra, que perdón por interrumpir. No, excelente que haya tocado este punto, Miguel Ángel, porque es muy bueno ver también qué mecanismos han entrado a favorecer a todas estas personas, porque antes no existían las víctimas, no eran reconocidas en ningún papel, no existía. Entonces, como dices, quedaron invisibilizados en el anonimato, no todos se declaran víctimas por miedo, por temor, porque seguimos en la guerra, porque esto no termina. Hoy estamos igual a como estábamos hace 200, 300 años, y pues ya es hora de cambiar, y son los mecanismos que han venido llegando y que a través de diferentes organizaciones, como la que dirigen ustedes dentro de la Fundación de Artes Empíricas, y que Marta Mora ha llevado este proceso literario, que nos cuente un poco el nacimiento del libro, ¿cómo fue? Marta. Bueno, buena pregunta, ¿no? A ver, surge como surgen los mundos, por creación espontánea. Yo estaba, bueno, con Miguel Ángel nos encontramos después de mucho tiempo y empezamos a hacer química en la parte teatral. Y en el año 1999 comenzamos a a llevar puestas escénicas relativas al Bicentenario, a Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander, todas estas puestas escénicas. Y en la investigación que hacíamos nos dimos cuenta que la mujer prácticamente había sido borrada de los libros de historia. No se encontraba mucha información para yo personificar a Mercedes Ábrego, a las heroicas de la patria. Y nos dimos a la tarea de empezar a tener puestas escénicas, hacer un trabajo investigativo, mostrar realmente la importancia de la mujer en este bicentenario, en esta construcción de la patria. Y en esto, él me va enseñando a mí lo importante de conocer la historia. Y como él lo decía, yo estaba con la loca idea de hacer como un experimento social, como lo hice conmigo misma con el libro El cáliz de mi sangre, de poder lograr que una persona líder social, una persona víctima del conflicto armado, pudiera trascender, pudiera ser vista desde otro punto, otro ángulo. No como un estorbo, porque es que realmente nos convertimos en un estorbo dentro de las comunidades. Somos desplazados, entonces no somos de aquí, ¿cierto? Pero ahora tampoco somos de allá. Entonces, donde llegamos nosotros a establecernos, los alcaldes no nos ven con buenos ojos. Somos excluidos de muchas situaciones porque no somos de aquí, como te digo, y tampoco somos de allá. Entonces, la tarea que yo he tenido es de mostrar a través de digamos, de mis procesos con víctimas, que nosotros hacemos parte de la sociedad, que somos parte de la construcción social, estemos allá o estemos aquí. Y aprendiendo yo de Miguel Ángel, la importancia de llevar este lenguaje, esta protesta social a la escena, desde una Mercedes Ábrego, desde una Policarpa, desde una Antonia Santos, mujeres heroicas de la patria, que fueron acalladas, asesinadas, enmudecidas para siempre, porque los libros de historia las borraron, no están allí, no aparecen. Entonces nos sentamos a pensar con Miguel Ángel que bueno, llegó la pandemia, empezamos a buscar a esas personas que tenían algo por decir,
y nos encontramos en mi casa. Yo le decía a Miguel Ángel, ayer hablé con Yajaira, ayer hablé con este, hablé con el otro, hablé con don Florindo de Bucaracica por medio de Inés Rolón, por medio de la emisora, y empecé yo a hablar con las personas y a conocer su historia de vida, lo que les había sucedido, y empecé a decirles, bueno, y si buscamos la manera de decirlo, si buscamos la manera de expresarlo, y empecé con este ejercicio regalándoles todo el tiempo que necesitaban, la madrugada, la noche, a veces me daban hasta las 2, 3 de la mañana con alguno, escuchándolos, porque Miguel Ángel decía algo muy importante, yo empecé escuchándolos, y al escucharlos podía convertirme como si fuera el cura, ¿no? En la confesión, y después darles como ese elixir de liberación, decirles, vamos a escribirlo. Usted y yo juntos vamos a escribirlo, vamos a decirlo con poesía, vamos a ponerle otra melodía a la vida. Cuando empezamos con esto, Miguel Ángel dijo, ¿por qué no hacer esto también para que ellos también vayan conociendo la historia, el bicentenario? Y como ellos nos comentaban cada vez que mandamos un video, una obra escénica, entonces Miguel Ángel se encargó de esa parte. Todo el tiempo estuve enviándoles información de quién fue Mercedes Ábrego, qué hizo Bolívar en esta fecha, qué sucedió en esta otra fecha. Entonces nos convertimos como en unos profesores, ¿no? Yo me encargué de la parte de la escritura, de la parte de escuchar, de la parte de acompañar, no de enseñar, porque pues todos somos maestros en lo que hacemos. Tal vez más bien de orientar. Pero Miguel Ángel fue muy importante porque así como estaban borradas las mujeres de los libros de historia, en los colegios no se enseña el amor a la patria, en las universidades se pasa muy por encima y la gente de los territorios no tenían un conocimiento real de qué era el bicentenario, por qué se hacía, qué significa y la importancia de esto. Y transmitirles a ellos que ellos eran ahora los nuevos próceres de la patria que se estaba construyendo. El nombre Entre Plumas y Espadas es una idea de Miguel Ángel Rodríguez, que él empezó a explicarles a ellos, bueno, ¿por qué siempre la espada? ¿Cuánta sangre se ha derramado? Y ustedes lo saben. Lo que queremos hacer con Marta es ahora luchar, pero con la pluma del poeta. Entonces, estas personas que están aquí conectadas y que están en el proyecto, saben algo de historia, saben algo de qué sucedió en ese territorio, desde hace cuánto está sucediendo. Y son las personas que están dispuestas a aportar de sí esa paz, ese amor para ayudar a transformar los territorios. Importante todo el proceso que se ha llevado para que tengamos hoy en día el libro, este libro ya que es un hecho y que ya se editó y ya se produjo y estamos a puertas de estrenarlo y por eso estamos haciendo este diálogo internacional. Y quería también darle ahorita la palabra al doctor Alex Munguía nuevamente porque él nos va a hablar sobre precisamente cómo vamos en estos procesos de paz, ¿no? ¿Qué sigue a continuación? Adelante, doctor. Gracias. Pues el diagnóstico actual sigue siendo preocupante porque independientemente de la firma de paz, los gobiernos en turno pensaron que era un compromiso exclusivamente de los mandatarios que lo firmaron. Grave error, porque el compromiso que adquirió el Estado colombiano fue ante la comunidad internacional y hay una responsabilidad del Estado colombiano. No es de un presidente en turno que haya firmado los tratados de paz, es decir, hay una responsabilidad del Estado. Es preocupante que los gobiernos en particular asuman o se asuman como detentadores de la verdad respecto a estos tratados de paz y los desconozcan. Eso es un verdadero crimen internacional porque, repito, los compromisos, el tratado de paz no es un tratado firmado por un gobierno en particular.
sino es un compromiso del Estado colombiano con todas sus instituciones para concretizar y hacer efectivo lo que se estableció en este acuerdo. Repito, lo preocupante es que sistemáticamente los grupos en el poder, los grupos que han detentado el poder económico anclado al poder político, pues se resisten inclusive ante la posibilidad de que cambien un poquito las cosas para transformar esa lógica de exclusión en una sociedad fuerte, sólida, pero que incluya a todos y no históricamente, como ha sido el proceso histórico de Colombia, unos cuantos. Es decir, si ustedes me preguntan sobre qué estado guardan los acuerdos de paz en Colombia, pues siguen durmiendo el sueño de los justos, porque sigue existiendo la inoperancia respecto a esa responsabilidad que genera el Estado colombiano con las víctimas, la restitución de tierras, el comprometerse, tal y como se encuentra establecido en los tratados de paz, a modificar el estado de cosas que fue generado mediante ese conflicto, que repito, no es un conflicto de 50 años, es un conflicto de 200 años, porque desafortunadamente la historia de Colombia ha sido una historia absolutamente sangrienta. Siglo XIX de matanzas, la guerra de los 1000 días, terrible, una guerra fratricida. La primera mitad del siglo XX, unas guerras intestinas, las guerras campesinas. La segunda mitad del siglo XX, pues el Estado colombiano, asumiendo su discurso de protección en el ámbito de lo que era el mundo bipolar, es decir, el mundo que no permitía la existencia de movimientos de carácter marxista o contestatario, pues asumió la destrucción de la sociedad, la destrucción del tejido social, el utilizar paramilitares al darse cuenta que no quería que el Estado se involucrara en acusaciones de violación de derechos humanos, pues armó grupos que siempre hay en una sociedad que históricamente ha generado desplazados, pues pagarles, vestirlos, armarlos y enfrentarlos a la población civil. Lo cual, indudablemente, repito, más allá de calificar esa historia de crimen de sangre, lo que se debe hacer, creo yo visualizo esto en la sociedad colombiana, una toma de conciencia y vía la participación amplia, plural, como fueron esas marchas, desafortunadamente en el mundo poco se siguió, poco se ha asumido. ¿Qué fue lo que pasó con esas marchas donde desafortunadamente los jóvenes veían o caían sistemáticamente ante la fuerza de grupos vestidos entre la población, indudablemente grupos paramilitares que aplicaban una destrucción de los líderes, pero, repito, la alternativa, creo yo, indudablemente es una participación masiva y plena de la sociedad, esa sociedad que históricamente ha sido lastimada, para transformar el estado de cosas, vía el orden constitucional, es decir, hay un proceso electoral próximo. Yo creo que la toma de conciencia de todos desde una perspectiva crítica, cuando hablo de crítica no hablo de posiciones políticas, hablo de una posición reflexiva respecto a mi realidad, respecto a la realidad de cada uno de los habitantes en Colombia y apostar por cambios, no temer a los cambios. Creo yo que sería imprescindible visualizar un cambio político en Colombia, pero un cambio responsable, que todos participen, que se involucren, y creo yo que hacia allá deberían realmente visualizarse la aplicación o instrumentación de los acuerdos de paz. Desafortunadamente, el estado actual o el statu quo que guarda dichos acuerdos de paz, pues es, repito, el sueño de los justos. No se ve una instrumentación real, responsable por parte de las estructuras del Estado. Entonces, apostemos por una participación masiva y una toma de conciencia real, efectiva, mediante procesos de politización, de conciencia crítica, de conciencia ciudadana, y avanzar
avanzar porque el país lo merece y lo necesita. Muchas gracias, doctora Alex Munguía. Precisamente es compromiso, ese compromiso que queremos establecer y que con estas letras en este libro y además que las alcaldías locales a las cuales les estamos solicitando un apoyo para que también den y entreguen de sí en este compromiso que estamos teniendo y es lo que queremos mostrarle, que ellos aporten también a estos procesos y que ellos saquen adelante también todas las personas que necesitamos de su ayuda, porque finalmente son los derechos humanos que ellos tienen que darnos como garantía de vida. Y entonces ahorita está nuestro amigo Miguel Ángel Rodríguez, quiere hablar, le damos un momento la palabra y enseguida continuamos con Yajaira. Bueno, ¿quiénes son las víctimas del conflicto? Hay una película colombiana que yo recomiendo, hay que apoyar el cine colombiano. Yo soy actor también de cine, pero soy actor de tantas que salté a ciertos procesos audiovisuales. No soy más que un actor que llaman a diferentes proyectos, ya sea de cortometraje, filminutos, o videos para canciones incluso, porque yo soy una persona que amo el arte y que me siento muy bien entre la gente joven, porque hay que apostarle de los jóvenes, que son realmente el fermento de una nueva patria, esa patria que se aleje cada vez más, que es mi sueño, de lo que hablaba el doctor, de esos tratados de paz mentirosos. Si no, recordemos que fueron las capitulaciones. Las capitulaciones fue el primer tratado de paz que se dio acá con los comuneros, cuando la revolución comunera, los que firmaron esas capitulaciones, luego fueron buscados y fueron asesinados y destazados y sus miembros colocados en mástiles para que al quiebre de los caminos o al cruce de los caminos los campesinos los vieran y sintieran temor. Pero ocurrió el efecto del boomerang. Se les devolvió la arepa. ¿Por qué? Porque eso lo que generó fue más patriotismo, más ganas de seguir luchando. Y hemos visto después de eso algunos tratados de paz, o que entre comillas se llamaron así, pero que no fueron otra cosa que una farsa política. Allí se hizo un tratado con el M-19, Movimiento 19 de Abril, que luego los fueron asesinados. No, el tratado de paz con el EPL, Ejército Popular de Liberación. Y así ahora viene el de las FARC y dice que es un tratado mentiroso. ¿Por qué? Porque hay una fracción de la FARC que no ha entrado en ese tratado o que no ha creído en esas mentiras. Entonces, somos un país que no confía en sus gobernantes y eso se llama el gobierno. Eso es un país en crisis, porque el país que no le cree a sus líderes, porque no son líderes, sino que están ahí por una falsa democracia. Se ha entendido mal la democracia como se entiende mal el comunismo, y porque aquí no se sabe gobernar de otra manera que a la fuerza del fusil, o a la fuerza del machete, o a la fuerza de la espada. Y por eso nosotros nos seguimos apuntando a la pluma, porque es la única manera de hacer paz. Y yo les quiero terminar esta disertación para darle la palabra a Martica y al doctor y a ti, Carla. Terminar esta disertación con un poema que escribió el poeta que me encarna, Ángel Cruz, el poeta del pueblo, más conocido. En este poema se llama Catatumbo. Es un homenaje a mis hermanos y hermanas poetas que están regados por el Catatumbo y que forman parte de esta antología bicentenaria entre plumas y espadas. Cierro con este pequeño tema que espero que les agrade. Catatumbo. No lloras cuando miras en la arena peces muertos. No lloras si flotan campesinos de mi pueblo. No lloras, no gritas, no haces nada. No es tu cuento.
El cielo llora en torrenciales aguaceros, cuando se mezclan sangre y agua, como en el costado del santo Nazareno. Mas no es hora de llorar por nuestros muertos, sino de luchar a corazón abierto. Mirando el Catatumbo, recordé a Fulgencio, vecino humilde, sembrador de sueños. La pesadilla lo alcanzó un día de aquellos y el río de la memoria se llevó sus huesos. Igual a su mujer, sus hijos y hasta sus nietos. Pero nos dejó sembrada su dignidad sin tiempo. Las víctimas son tantas y hay tantas historias, como tantos ríos que mueren en silencio. Son ríos de sangre los que ahogan a mi pueblo y no desembocan, no desembocan en el océano del cielo, porque desde que nacieron conocieron el infierno. No lloras, no gritas, no es tu cuento. Muchas gracias, Miguel Ángel, por esta intervención tan buena como es la poesía que nos embarga hoy de escuchar estas realidades que a veces son atroces y a veces son como somos los seres humanos. Nos muestra en carne viva la poesía y por eso está aquí también una lideresa muy importante que hace parte del proyecto del libro, y escuchemos a Yajaira, que también tiene algo que decirnos. Bueno, buenas noches para todos, cordial saludo. De verdad me apasiona lo que hace Miguel Ángel. Creo que es mi alma gemela, pensamos igual. Soy del Catatumbo natal, viví en el Catatumbo, viví la violencia de la guerrilla y de los paramilitares. Era una comerciante allá, pero teníamos que, tristemente, con 22 años, con un negocio propio, con sueños, con ganas de superación, ya ser viuda porque la guerrilla había asesinado la persona con la que ya me casaba. Aparte de eso, tener mi negocio y tener que pagarle una vacuna a la FARC, porque si no, no me dejaban abrir mi negocio. Nunca, hace 16 años soy defensora de derechos humanos del norte de Santander, Cúcuta. Trabajo por las víctimas porque me siento que soy una de ellas, afectada por todos los grupos armados. Pero jamás creeré en esos procesos de paz. La paz, como dijo Miguel Ángel, la trae el Rey de Reyes, Señor de Señores. La tenemos que llevar en el alma y en el corazón nosotros mismos. Y cada día orarle a ese Dios que creemos vivo, que está, que nos dé esa paz y que cese el fuego a todos estos bandidos que solo le hacen daño a la población civil, que somos los pagantes de esta violencia absurda. Y conociendo con sangre en mis venas, como catatumbera que soy, que amo mi tierra natal. Soy de Sardinata, norte de Santander, pero viví en la Gabarra, Catatumbo, 11 años, donde soñé siendo una comerciante, siempre sirviendo, haciendo el bien, trabajando como una buena colombiana que soy, trabajadora, madre de 5 hijos, luchadora por esos hijos. Y hoy en día le doy la honra y la gloria a Dios que ninguno de mis hijos me agarraron malos caminos. Tengo un hijo que con mucho orgullo le sirve a la fuerza pública, es policía en Colombia. Tiene honores en Colombia, aunque lo crió una madre desplazada, víctima, mejor dicho, de los paramilitares, de la FARC, de los habidos y por haber, una violencia absurda, que solo nuestro Catatumbo está agobiado por el narcotráfico, y esa es la guerra. En esos procesos de paz jamás creeré, y menos en este último que hubo. Nosotros como defensores nos llamaban a darnos paseo, a darnos banquete, a llevarnos a pasear. La verdad nunca me quise prestar, porque la verdad sentía que eso era totalmente falso. Total, nunca creí en eso y no jamás creeré. La paz la llevaremos en nuestros corazones. Cada día
que atiendo víctimas de la violencia porque me he dedicado a hacerlo, a escucharlos, a escuchar esas abuelas que lo han matado sus hijos, sus nietos, sus esposos. Ese es el pan de cada día, de ayudar a esas familias. Ese es mi trabajo, lo hago porque me encanta escuchar a esos seres. Y es lamentable que esos procesos se hayan prestado solo para jalar recursos para unos cuantos aprovechados y engordar esos grupos armados y hoy en día estar más fortalecidos que nunca matando civiles. La verdad es lamentable y triste que pasar las Navidades y ni siquiera nosotros, las personas de bien de este país, que no le hacemos daño a nadie, no podemos ir a visitar nuestros seres queridos o nuestras tierras porque nos matan sin hacerle daño a nadie, solamente porque hacemos críticas a personas que se han dedicado a hacer el daño a grupos armados. Yo siendo muy niña, con 11 años, llegaba la guerrilla a mi casa a quitarnos el ganado para dárselo al vecino que no tenía. No comparto, porque quien trabaja tiene derecho a tener, no de regalar nuestro trabajo a otra persona. Esa ideología jamás la comparto en mi país, jamás la compartiré. Y aunque tenemos un gobierno de derecha que también es corrupto, porque para nadie es un secreto que es totalmente corrupto, pero me quedo con ese gobierno corrupto y no con un socialismo, que es lo que nos tiene amenazado en nuestro país, porque atendí migrantes llorando, donde trabajaron 30 años por una pensión, hoy en día son limoneros en Cúcuta pidiéndome un par de chancletas de 5.000 pesos, o quizás usadas que me donan a mí para que les regale. Para mí es lamentable lo que se viene dando en mi país y todos los días de la vida recibo, tengo un grupo de 1.800 personas a las cuales yo atiendo, a las cuales no me queda tiempo muchas veces ni de comer por escucharlas, porque me gusta escucharlas y me gusta algunas tratar de solucionarles. Pero esta guerra absurda y lo que tenemos en nuestro Catatumbo tiene historia, y la que soy una mujer con 45 años que lo he vivido en carne propia. Entonces muchas veces se suben allá a los dichos personajes a decir que es que no queremos paz. No, nosotros sí añoramos una paz. Yo tengo 5 hijos y lo que menos quiero es que me les pase algo, pero con el que le sirve a la fuerza pública, todos los días tengo el creo en la boca. Un niño que le ha costado para llegar allá porque no llegó fácil, con esfuerzo, con deudas, con compromisos, para ser uno de los mejores en esa escuela, la Policía Nacional. Saber que tenemos que tener un riesgo todos los días porque el día que esté por ahí le pueden tirar una granada sin hacerle, él no le ha hecho daño a nadie. Él es un niño inocente que ha querido superarse, ha querido estudiar y ser alguien en la policía y tener un puesto, un sueldo para ayudar a su familia. Es una guerra absurda que no tiene sentido en mi país. Y a mí me duele porque esto no cesa. Pero esos cuenticos de esas paces que montaron no los creo nunca, porque los que vivimos en los territorios, Catatumbo, ¿qué pasó con esto? Con la última proceso de paz, se fortaleció más los grupos armados. Hoy en día está peor que nunca, está imposible, yo no puedo llegar a Sardinata. Y yo no le he hecho nada a nadie, no he matado a nadie, no he hecho nada. No puedo ir por dichamente ser defensora y no estar de acuerdo en un proceso falso como fue el proceso de paz. Y lo digo a carta abierta, lo digo por redes y lo digo a grito entero. Como defensora y conocedora y natal, 45 años de ser del Catatumbo y vivir en el Catatumbo y no poder llegar hoy en día a nuestra tierra donde uno nació por una guerra absurda que no tiene sentido, pienso que aquí no es falta de compromiso de los gobiernos y de estos grupos mentirosos que dicen firmar una paz falsa para engordar sus procesos narcotraficantes. Y lo puedo decir a carta abierta, no me da miedo decirlo, porque siempre me conocen como una líder, como una defensora directa, como una defensora que dice la verdad, que a nadie se le arrodilla porque a ninguno me tiene sueldo ni ninguno me da de comer para mí, para mis hijos. Para poder superar hemos tenido que trabajar día a día y hemos tenido que aguantar hambre, hemos vivido buenas, hemos vivido malas, pero aquí estamos sin hacerle daño a nadie. Adelante. Y a Martica, a Yasmín, a muchos que están aquí, a Yasmín la admiro demasiado. Martica ha sido mi hermana gemela. Tenemos el mismo apellido, no somos hermanas, pero de corazón y de esta guerra sí hemos sido hermanas. Y por eso un fuerte abrazo, doctorales. Y siempre admiro a Miguel Ángel, porque a pesar de que él se vino para Cúcuta muy joven y no vivió esa guerra que vivimos en el Catatumbo,
como fui yo que la viví, me devolví a mi tierra porque no tenía opciones, pero fue imposible, tuve que salir por Venezuela porque me iban a matar. Es lamentable, pero que yo, esta mujer defensora en Colombia, crea en la paz mentirosa de santo, jamás creeré. Y eso quería dejarles el legado. De verdad, mi trabajo ha sido fuerte, soy reconocida por todas partes de Colombia, he sido a las mesas nacionales, he estado en espacios muy importantes, pero nunca me presté para estos procesos de paz mentirosos. Fui a uno solo y vi toda la farsa que había ahí y me levanté, porque el derecho de un líder en Colombia es servirle a los que los necesitan, no prestarnos para fachorías. Muchas gracias. Gracias, Yajaira, por darnos a conocer esa historia de vida, y qué bonito que pudiera leernos también uno de esos poemas que trae del alma, ¿no? Porque estamos en este diálogo internacional, político y cultural. Y el doctor Alex también nos habla de que qué pasó con esas marchas y esos jóvenes, pero realmente yo creo que se dieron cuenta, y hay que decirlo acá, que no podían dejar que los siguieran matando, ¿no? Porque finalmente eso no va a cambiar si no se sube alguien y el pueblo no toma conciencia y no, de votar y de saber qué es un sistema político y de hacerse notar, y de que los derechos humanos sean realmente esa carta, esa garantía que nos da la vida y la calidad de vida que todos queremos. Y los jóvenes realmente decidieron hacer luego un proceso pedagógico para enfrentar ahorita las elecciones a presidencia en 2022. Ya llegamos al 2022 y el 13 de marzo vamos a ejercer nuestro derecho al voto para elegir con conciencia un nuevo presidente para nuestro país. Y ahí es donde cada uno tiene que hacer su tarea con sus comunidades y tomar y darle ese momento de reflexión y de toma de conciencia a las personas y a las comunidades, para que no se sigan revictimizando ni sigan utilizando a las personas para ganar ellos dinero a favor de otros, y los ricos seguir viviendo de los pobres y enriquecerse cada día más. Entonces yo creo que ahorita hay que darle la palabra a Yasmín, que la está solicitando, Yasmín Pinzón, una gran líder que ha nombrado también Yajaira. Adelante, Yasmín. Hola. Hola, buenas noches. Pues, ¿me escuchan? Sí, muy bien, te escuchamos muy bien. La verdad, pues, buenas noches y agradecerle a todos por esta invitación tan maravillosa. Acabo de llegar de una reunión, acá pues metiéndonos más en los cuentos para integrar más la comunidad. Soy víctima del conflicto armado del Catatumbo, nacida en San Calixto, norte de Santander, uno de los pueblos más azotados, pues todo el Catatumbo, pero creo que San Calixto ha sido uno de los más azotados por la violencia, donde uno dice soy de San Calixto y de una vez pues lo tildan a uno como de lo peor. Salí desde el 2003 hacia Venezuela. En Venezuela soy madre cabeza de hogar de 6 hermosos hijos, pues creo que son los que me han dado la fuerza y la razón de salir adelante son ellos, porque son mis pilares. En una de mis historias pues son 5 razones para seguir adelante. No me ha tocado una vida muy fácil, he sido víctima de varias cosas, pero sí como reconocida nacional e internacional como una mujer sobreviviente a la violencia física, verbal, sexual y del conflicto armado, de resiliencia, porque a pesar de tanta violencia, tanta discriminación que tenemos, tanta vulneración de derechos, porque ser víctima del conflicto armado, pues muchas veces tenemos xenofobia, nos tildan como muertos de hambre, vividores, porque creen que nosotros por ser víctimas tal vez tenemos algo, tenemos un sueldo, y no es así. Nosotros sobrevivimos con lo que
lo que Dios pues nos presente. Estamos en un país que no tenemos garantías, madres desempleadas, la mayoría. Pues decidimos como que agradecerle a la compañera Marta, a la compañera Yajaira, compañeras de lucha, de tantos momentos difíciles que hemos vivido, a que nos damos en cuenta que hoy en día nosotros pues ser víctima del conflicto armado no nos hemos quedado ahí estancadas, siempre tenemos, a pesar de que vivimos muchas cosas fuertes cuando fuimos niñas, adolescentes, incluso mayor de edad, la volvimos a revivir con algunos de nuestras hijas. Eso pues, de esas marcas, esas huellas tristes nos han dejado nos han fortalecido más para nosotras hoy en día ayudar a muchas personas. Soy presidenta de la corporación Dios nos brinda una segunda oportunidad. Con una asociación de víctimas Sueños de Libertad decidí cómo empoderarme para ayudar a tantas personas, tantas mujeres que están viviendo lo mismo sobre violencia basada en género, la violencia del conflicto armado, y que hoy en día pues como que somos esas mujeres que les damos ese mensaje, esa fuerza donde compartimos en nuestros hogares muy vulnerables, abandonados por el Estado, pero ese abandono no nos quedamos ahí, nosotras luchamos, pregamos cómo salimos adelante, cómo sustentamos nuestra familia y nos ponemos pues, gracias nuevamente a la compañera Marta por ese gran proyecto donde yo que iba a saber que por ser víctima y por tener tantas cosas en mi vida podía escribir y dejar mensajes con nuestras historias vividas, reales, dejar nosotros pues ahora que tenemos como que no es para que nos vean como las víctimas que dan lástima, sino para que nos vean las sobrevivientes, las mujeres guerreras, las mujeres berracas del Catatumbo, que a pesar de la adversidad, ahí estamos y estamos pues ayudando. Llegué a Colombia, a Cúcuta, Norte Santander, con mis 5 hijos, todos pequeños, llegué a un albergue y pues este don que tengo de servir, de liderazgo, lo llevo por convicción, por amor, creo que mi padre lo lleva y creo que es algo lo que seguí. Me quise organizar con mis organizaciones que hoy pues 7 años de trabajo, 7 años que nos ha tocado irnos de aquí a pie hasta el centro de la ciudad a recibir capacitaciones sin transporte, muchas veces sin comida, pero con esa fortaleza, esa resiliencia de prepararnos, pues hasta ahorita estoy sacando mi bachillerato, pero creo que reconocida con una mujer de resiliencia y ahora pues esos 7 años mi hogar ha sido un hogar solidario, ya que como colombiana retornada y víctima del conflicto y con algunos hijos venezolanos, hemos tendido la mano ahorita a la población migrante que hoy en día pues también son víctimas de la situación que viven en Venezuela y ya estoy pues ya recibiendo mis bendiciones en mi trabajo, mi esfuerzo, mi lucha al reconocimiento, ya estoy recibiendo de cooperaciones, pues estamos en la construcción de un hermoso espacio protector para seguir formando a esas mujeres. Le decía a la compañera Marta, tranquila, cálmese, a veces pues sí, el proyecto que tenemos en el libro, pero estoy en otras cosas que me toca volverme un pulpito, porque yo sé que yo empecé así con un poquito sí, un poquito tarde, pero ya estamos recibiendo, ya estoy recibiendo y tengo muchos objetivos, muchos proyectos de no quedarnos ahí, de que así no sea el gobierno colombiano que nos apoye, pero que las organizaciones internacionales nos apoyen a nuestros proyectos. Mi objetivo es crear una casa hogar para víctimas del conflicto. Están llegando, tengo 23 familias víctimas acá en Cúcuta, que están llegando desplazadas de Arauca, mujeres que salieron con lo que tenían puesto, otras en pijama, niños buscándoles salud, educación, que le dicen en los colegios no hay cupo, pero ahí estamos como que motivándolos, teniéndolos ahí, como que peleándoles también el derecho de ellos como víctimas, porque cuando uno vive en carne propia lo que hemos vivido, pues uno como que ahí, sí, y le da una impotencia de ver que no tenemos apoyo de nadie desamparado, sino con lo que nosotros y lo que Dios primeramente, porque
somos mujeres entregadas a Dios primeramente. Yo sí quiero la paz, la verdad, pero lamentablemente a veces es culpa de nosotros también en llegar a escoger mandatarios que solamente con nuestro nombre de víctimas se benefician ellos, buscan beneficios propios y nosotros seguimos ahí. Y es como que falta de conciencia de nosotros mismos de saber como que elegir a esa persona que verdaderamente, pero sí, yo sé que pues la paz la tenemos que tener y Dios, pero sí deseo de que algún día Catatumbo, Cúcuta o Colombia entero, de verdad ya no queremos escuchar más balas, no queremos ver más muertes, más sangre derramada, no queremos más eso, de verdad que uno piensa y anhela es que haya algo, pero que para que haya la paz, pero no sé qué forma, qué estrategia, cómo podremos gritar, no sé si vamos a seguir gritando por medio de los poemas donde queremos la paz para que no queremos esas generaciones, esos niños, nietos, bisnietos a que sigan viviendo lo que nosotros pues, estamos viviendo hoy en día. La verdad que nuevamente agradeciéndoles la invitación y pues quería leerles uno de mis poemas, pero tenía mi hojita y acabo de llegar de una reunión porque estamos acá en nuestra comunidad donde vivo, en Camilo Daza, ya terminan el mandato de las presidentas de la Junta de Acción Comunal y al ver que los que están no pueden continuar y nadie quiere como seguir, pues nosotros metiéndonos como que buscando más problemas, pero no sé, eso lo llevamos aquí. Es un legado que le dejamos a nuestros hijos de servir y como que para tener la comunidad ahí, alguien que lo oriente, que lo ayude, que le dé una mano amiga, decirles, tú puedes salir adelante en medio de tanta adversidad y tantas cosas que estamos pasando. Y yo pues estábamos en la conformación de la plancha para las elecciones del domingo y se me extravió mi hojita de mi primer poema que se llama Pies de Arcilla. Se los quedo debiendo, en una próxima de verdad, en una próxima se los leo y me entenderán. Y de verdad nuevamente, Yajaira, me agrada, la compañera Marta, el compañero Ángel, pues de estar aquí. Somos una familia y ahí estamos luchando y saliendo adelante. Muchas gracias, Yasmín, por esa intervención tan importante, que nos diga cuáles son sus tareas, qué es lo que estás haciendo. Es maravilloso escuchar eso. Y mira que antes de darle la palabra a Marta, que la está solicitando, quiero leer entonces un poema para ustedes y se llama Mi Tierra, porque yo soy nacida en Cúcuta y luego me fui a vivir como 10 años a Chinácota y después llevo 5 años en Puebla, México. Pero yo crecí con el rayo del Catatumbo, ahí viéndolo enfrente de la ventana de mi casa. Y crecí yendo a Tibú porque allá vivían unos primos y eso, ver el rayo ahí, ver ese relámpago, que también lo pude ver desde las costas del lago Maracaibo y es impresionante como no llenarse todas las noches de esa luz, ¿no? Y dice, aquí donde el agua se siembra con un calabazo y gota a gota nace el humedal en las entrañas de esta tierra, donde el relámpago descubre cada noche el conjuro del Careca en las espumas que zarpan sobre las arenas del río Catatumbo. Veo al sur, bajo la sombra del Cují, llegar las brisas del Pamplonita, como las plumas del cóndor que emprende el vuelo sobre la cordillera oriental del continente, como el jaguar que aparece por las noches en los sueños de un joven visionario de auroras boreales, tigrillos que habitan en las cúpulas de los árboles, en una enorme montaña que asciende majestuosa entre los valles ancestrales, el vuelo del halcón solitario que habita la cueva de una cantera esculpida por el agua, abrasadora de constelaciones bordadas sobre el cielo del Caribe, aquí donde se encuentran las piedras teñidas con tintes escarlatas, contadoras de batallas. Ese es el poema Tierras que hice hace un tiempo y que yo creo que es muy importante traerlo hoy porque
Esto describe de qué territorio estamos hablando. Y son las letras y la poesía que nos dan identidad y nos hacen crecer ese orgullo de ser norte santanderianos, de portar, digamos, la sangre barí que corre en nuestras venas. En todos los que hemos crecido en Cúcuta y hemos visto la historia, el nacer de nuestra república, donde todo comenzó y donde han comenzado estos procesos que no ha sido hace mucho tiempo atrás. Esto es prácticamente nuevo para muchas personas que no habían sido escuchadas, que no habían sido acompañadas y que siempre habían estado escondidas detrás de un muro de miedos impuesto por el mismo sistema y los grupos que siempre están por ahí, ¿no? Acechando. Entonces, démosle la palabra a Marta. Adelante, Marta. Escuchando a Yasmín, a Yajaira, vuelvo a retomar la pregunta que me hiciste al principio. ¿Quiénes son las víctimas del conflicto armado? En Colombia, como decía el doctor Alex Munguía, vivimos una farsa, estamos engañados. Vemos las cosas muy bonitas por RCN y Caracol, digamos, los élites, ¿cierto? Y nos pintan un mundo muy bonito y maravilloso. Hasta que la violencia llega y toca nuestros territorios, nuestras vidas, y nos estrella contra el mundo. Cuando nos estrellamos y nos damos cuenta de la realidad, de lo que realmente es Colombia, de esa amalgama de corrupción, de suciedad, de trampa, de mentira que es Colombia. Nosotros, en vez de quedarnos en el piso, Carla, vemos cómo, y lo has visto con las compañeras, vemos cómo eso nos da más fortaleza, como decía Yajaira, en vez de darnos miedo, nos da más fortaleza porque pensamos en nuestros hijos y en tantos niños que se están criando y van como nosotros con esa fantasía y esa mentira de creer que hay justicia social, de que todos somos importantes para un gobierno, y es mentira. Entonces nosotros con amor ayudamos a despertar a esos niños antes que se estrellen como nosotros, antes que los violenten, y es ahí donde el arte cumple su función. Es ahí donde llegamos a los territorios con una sonrisa, con arte, con terapia a través de la literatura, de la poesía, de las artes escénicas, de la pintura, para que con una sonrisa les podamos mostrar a ellos que hay dos realidades en Colombia: la de la exclusión total y la de la esperanza, la capacidad de soñar, de crear, de creer en que yo puedo y tengo gran capacidad. Me siento orgullosa de tener la Fundación de Artes Empíricas, porque como empírica he podido ir a muchísimos territorios, a muchas partes, y devolver la esperanza a todas esas mujeres en los territorios. Cuando yo escribí mi libro El cáliz de mi sangre en 2017, se convirtió en la voz de las víctimas. Y cuando iba a los escenarios, doctor Alex Munguía, frente a 200, 300, 500 personas víctimas, y veía ese proceso de catarsis al escuchar mis poemas, yo dije, para esto estoy hecha, doctor, para esto estoy hecha, para escucharlas, pero también devolverles la esperanza y poder abrazarlas. Y aprendí a hacer algo que yo no sabía cómo se llamaba y hoy sé cómo se llama. Son los primeros auxilios emocionales. Lo hacía y no sabía cómo se llamaba eso. Hoy en día lo sé, he aprendido mucho de la vida y me he vuelto casi que una terapeuta con las mujeres víctimas de conflicto armado. Y lo que quise hacer con Entre Plumas y Espadas, con el apoyo de Miguel Ángel, fue una obra del bicentenario, 200 años de muerte, sangre, la misma historia repetida una y otra vez, las mismas mujeres violentadas, maltratadas, humilladas y tiradas al abismo, porque Mercedes Ábrego, la que yo encarno, el personaje que me construyó Miguel Ángel Rodríguez, esa mujer la sacaron a patadas de su casa, la hicieron abortar, la llevaron a rastras hasta un lugar donde la asesinaron delante de sus hijos, le quitaron la cabeza. A los líderes sociales de territorio les quitan literalmente la cabeza, la voz, la oportunidad. Esas son las víctimas del conflicto armado, las que se estrellan contra el mundo, pero nos levantamos para empezar a construir un mejor país. Y empezamos a hacer alianzas buenas con muchos artistas que están por ahí también, víctimas no certificados en un registro como víctimas,
Pero como Miguel Ángel, que ha visto muchas muertes, ha visto caer a muchos de sus amigos, compañeros, todos somos víctimas en Colombia de esta gran tragedia de país que tenemos. Entonces, es más que un nombre o una lista en un sistema, porque a todos nos ha tocado, sino que muchos han tenido que callar y ni siquiera hacerse visibles por miedo a la muerte. Pero la fortaleza que llevamos nos identifica y seguimos siendo visibles, Carla. Por eso el libro Entre Plumas y Espadas no es cualquier libro. Los que están aquí creo que han captado que Entre Plumas y Espadas no es un librillo ahí que alguien le dio por colocar. Este libro tiene poder, tiene fuerza. Este libro es Colombia en los territorios y es un grito de esperanza. Gracias. Así es, Marta. Y este libro, por eso es un libro que construye memoria histórica y es un libro importantísimo para seguir construyendo nuestras vidas, porque son eso, esas poesías son obras, son vidas más que cualquier otra cosa, y son las vidas contadas con poesía. Adelante, Miguel Ángel. Ese bello disertación que hizo Marta, a través de un lenguaje sencillo, como ella habla, nos han venido domesticando desde 1492. También nos mintieron desde el principio. Yo recuerdo que en mi pequeña infancia, como Miguel Ángel, lo primero que me enseñaron, porque yo tengo una educación como la tenemos todos, judio-cristiana, y lo primero que nos enseñaron fue a través de un libro llamado, que es un libro que a veces es una biblioteca, porque Biblia viene de biblos, que significa libros. Entonces es una biblioteca y que tiene muchos libros, la Biblia, pero sobre todo nos domesticaron con el concepto del cielo y del infierno. Pero la domesticación parte del hecho de hacernos creer que a través del sufrimiento podríamos lograr la salvación. Entonces que hay que ser mártir, que hay que entregarse y dejarse matar, y que al dejarse matar nos convertimos en héroes. Pero el mayor triunfo de un verdadero revolucionario es morirse de viejo, no dejarse matar. Porque el valor de la vida no se tasa con oro, ni con dólares, ni con ningún tipo de papel o moneda. El valor de la libertad se labra todos los días, porque yo tengo que defender mi derecho a ser libre. Y soy libre cuando puedo hablar, y soy libre cuando puedo escribir, y soy libre cuando puedo expresar mi pensamiento sin temor a que mi voz sea acallada. Nos han colocado mordazas físicas, mordazas con esos tapabocas o tapa ideas, y nos dicen no salga a la calle que hay un virus, no salga, no vaya al supermercado, no vaya a la iglesia, no se reúna. No, puros no. Y yo digo sí hay que levantar la voz y hay que quitarse ese bozal que nos han colocado y decir que el pueblo quiere ser escuchado, y que a través de este libro, Entre Plumas y Espadas, vamos a hacer que se escuche una parte muy importante de ese pueblo que está denominado como víctimas. Y también van a decir que las víctimas son una minoría, como dicen que los LGBT son minoría, que las mujeres cabeza de hogar son minoría, que los desplazados son minoría y que todos aquellos estigmatizados son minoría. Y con este libro les vamos a decir que no, que la minoría son ellos, porque es una pequeña minoría que gobierna desde siempre con una cosa que se llama miedo. Y vivir con miedo es vivir a medias. Por eso quiero cerrar esta disertación también, al igual que Marta, con un pequeño poema llamado Arcilla, y en homenaje a la última poeta que habló. Y también a Yajaira, y a Marta, y a ti, Carla Failache, y al doctor, porque todos tenemos un lado femenino y un lado masculino, un sol y una luna que se funden en un universo plagado de creación. No por una gran explosión, un Big Bang, sino la verdadera explosión es cuando tú unes la pluma y la espada
y lanzas una antología. Por eso este poema se llama así, Arcilla. Quisiera ser la cultura más deforme y a la vez perfecta. Romper esquemas, paralelos, rombos, pero tan solo soy tu hermano, un oscuro ser humano que solo tiene gritos y sueños. Ángel Brooks, poeta del pueblo. Excelente, mi Simón. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Qué hermoso corto, pero diciente completamente. Y esa es la poesía, ¿no? Que hoy nos está llenando este espacio de entre plumas y espadas. Y entonces el doctor Alex quiere hablar algo. Sí, yo quería, bueno, recuperando un poco la idea de Marta en el sentido de que todos somos víctimas en esta gran tragedia llamada Colombia. Es decir, indudablemente todos tienen un saldo por cobrar, todos tienen una deuda, el proceso histórico de los 200 años, porque si bien hace un momento se hacía alusión a 1492, los 3 siglos de colonia, pues eso no era competencia, finalmente era un coloniaje terrible de la corona española sobre los seres habitantes de estas tierras. Sin embargo, ya en el siglo XIX y en el siglo XX ya había una responsabilidad y había directamente los encargados de instrumentar políticas para beneficio de todos y en lugar de hacerlo, lo que hacían era para el lucro personal y dejando de lado todos esos enormes rezagos de la discriminación racial institucionalizada vía 30 castas que existían, que cuando escucho a las élites venezolanas referirse en su momento a Chávez como Sambo, yo suponía como mexicano que conoce las 30 castas que tenía la corona española, una de las 30 castas era Sambo, y era la mezcla entre indígena y negro, y de manera despectiva la élite venezolana decía, es que ese es Sambo. Claro, es decir, esas castas raciales que existían en la época colonial y que de alguna manera el objetivo era romperlas ya en la vida independiente del siglo XIX, pues en Colombia las encuentro con los estratos 1, 2, 4, 5. Indudablemente los colombianos le dicen, pero es un tema administrativo, económico. Sí, pero para el mundo eso resulta oprobioso, porque es como si fueran castas raciales, como en la India, donde ascender de una casta a otra es imposible, donde existe un conformismo porque perteneces a una casta y tu responsabilidad es nunca pugnar por transformar esa casta, nunca brincar de una casta a otra. Pero más allá de esto, recuperando un poco esta visión, quisiera yo nada más, en alusión al comentario que hacía la poetisa Yasmín Pinzón, en alusión a que los partidos políticos desgastados, sí, pero tampoco podemos dejarle los espacios a una élite que históricamente pone una veladora al Cristo en el cual tenga fe, decirle gracias, qué bueno que la gente se despolitice para que yo siga accediendo al poder de manera formal vía los instrumentos constitucionales. No participan los demás, qué bueno que no participen, yo seguiré participando y seguiré ganando. Es decir, es un juego político que finalmente está dado para que siempre triunfe los que siempre han obtenido o se han apropiado del poder. Pero esto tiene que ver con algo que a mí en lo personal me ha pasado. Miren, la riqueza de Colombia, no todo está perdido, porque Colombia es rica porque existe Marta, porque existe Miguel Ángel, porque existe Carla y porque existe Yasmín. Por eso es rica Colombia. Es decir, por eso no se puede destruir totalmente, porque la riqueza de un pueblo está dado por sus personas activas, la persona que quiere transformar su realidad, la que quiere abrir los ojos, como en el caso de Marta con esta fundación. Es una responsabilidad, es casi un apostolado, un compromiso que tiene con la sociedad para abrir los ojos. Y eso, solamente esa acción constituye uno de los enormes granos de arena que todos debemos realizar desde nuestra respectiva trinchera. Pero específicamente yo me quedé reflexionando sobre dos hechos
que lo viví yo en Colombia. Por ejemplo, en 2005, 2004, en las montañas entre Colombia y Venezuela, en un foro donde me había invitado una profesora de la Universidad de los Andes en San Cristóbal, en Táchira, en Venezuela. Estábamos hablando sobre refugiados y derechos humanos, y termina la charla y se levanta un colombiano, que en el fondo es reflejo de lo que era la sinrazón de no encontrar sentido inclusive a la vida. Un ingeniero que se levanta y me dice: oiga usted, doctorcito, ya que terminamos, ¿sabe usted cuál es la solución al conflicto colombiano? Le dije: no. Que caiga una bomba y mate a todos los jueputas malparidos y no quede uno solo sobre la faz de la tierra. En el fondo, ojo, un ingeniero que ha recibido educación formal, alguien que tiene una vida relativamente más cómoda que el resto, uno pensaría el resto de colombianos, y que tuviera esa idea, o sea, como la única alternativa, romper ese sin razón es la única acción, es la alternativa sustantiva para vivir una mejor vida, y no precisamente mediante la negación, mediante viva la muerte, como alguna vez Miguel de Unamuno, el español, señalaba la sinrazón que se le habían gritado en la universidad donde él daba cátedra, que viva la muerte sería precisamente la antítesis, es decir, el sinsentido, la negación. Porque fuera de esa experiencia, también en 2015, en las montañas ya colombianas, específicamente en Chinácota, en alguna charla que estaba impartiendo en la Casa de Cultura de ese municipio, un profesor que tendría todos los años del mundo, de 90 años, 80 años, después de la charla se levanta y dice: mire, doctor, quiero agradecerle sus palabras, pero quiero decirle algo. En Colombia nunca entendemos lo que es la paz. Dice, nunca lo vimos, la hemos vivido, ni la viviremos. Es decir, no conocemos lo que es la paz. Lo que conocemos ha sido la destrucción, la muerte, el sinsentido. Pero precisamente, es decir, y si ese hombre decía la verdad, o sea, si uno revisaba la historia, se daba cuenta que el proceso histórico de Colombia ha sido absolutamente sangriento. Nada más recuerden la batalla de Palo Negro en Bucaramanga, en la Guerra de los 1000 días, o sea, el desmembramiento, la sinrazón, la destrucción. Pero esas dos personas colombianos, en 2005 y en 2015, encierran este sentir, pero es como un grito solicitando ayuda para lograr recuperar el sentido, el rumbo que debe adquirir una persona, un país, una sociedad. Es decir, si el tejido social se ha roto, se tiene que reconstruir, y la fuerza de la sociedad está dada por ustedes. El día a día del trabajo artístico, el día a día en esa fundación, el día a día en el acompañamiento que hace Yasmín, o en todos los elementos, el colombiano que se levanta con un tintico para trabajar todos los días y llevar algo a su casa, que en el fondo el vivir una mejor vida es un derecho fundamental y es una responsabilidad del Estado. No le quiten la responsabilidad al Estado. Por eso yo era enfático respecto al proceso político, electoral. No dejen en manos de los que siempre han manejado el tema político, porque el no participar sería el seguir dándoles la razón. Es decir, seguir pensando que finalmente son los que saben mandar y que sigan mandando. Entonces, es un poco el modificar esas visiones estridentes, pero que en el fondo demuestran pues mucho dolor, mucho cuestionamiento interno que han tenido estas dos personas para llegar a ese punto, ¿no? De asumir que no hay futuro, es el no futuro, una sociedad que no tiene una alternativa, y sí la hay, a pesar de que todas las ventiscas, todas las nubes nos lleven a un ambiente sombrío.
es posible, un mejor futuro es posible. Y creo yo que únicamente era hacerles alusión a esta experiencia que me quedó en la cabeza de cómo transformar esa negación en algo que sería un cambio real, positivo, de participación plena. Pero muchas gracias. Les devuelvo la palabra. Doctora Alex, Gracias. doctor, Adelante, Marta, sí. doctor, no sé si usted ha escuchado hablar alguna vez de lideresas tan importantes como Antonia Santos, Mercedes Ábrego, la Policarpa Salabarrieta, que son las mismas Yajaira Mora, Yasmín Pinzón, Carla Failache. Es el papel de la mujer en la sociedad. Se habla de la historia desde el hombre. Yo le decía a Miguel Ángel, claro, Simón Bolívar, aplausos. Francisco Pablo Santander, wow, genial. Pedro Fortul, tuvieron esposas, tuvieron hijas, tuvieron mujeres que bordaban, que eran confidentes, estrategas militares y acompañantes en todo el proceso independentista. Los 200 años de Colombia dejó a la mujer relegada, la exclusión de la mujer, el machismo en el que nosotros estamos viviendo y nos criamos todos los días, todas las niñas y todos los niños en Colombia, son parte de ese bicentenario. El machismo ha marcado nuestra historia. La voz de la mujer siempre ha sido opacada. Y ahora, en mi caso, liderando la Fundación de Artes Empíricas, y Miguel Ángel lo sabe, he tenido unos retos horribles con los mismos funcionarios locales por el hecho más que todo de ser mujer, de levantar la voz y de no callarme, de montar con la complicidad de Miguel Ángel y de Iván Desmor, que es nuestro general Santander, obras escénicas, de agarrar a unas niñas acá de la Fundación del Barrio, niñas desplazadas de 12, 13, 15 años, y hacerlas actrices empíricas, Carla, para que representen a las Ibáñez y a las mujeres poderosas del Bicentenario. Ese atrevimiento mío en territorio me ha causado la exclusión en la alcaldía local. No tengo los espacios, no tengo apoyos económicos ni nada, porque me he atrevido, siendo mujer, a levantar la voz. Y es por eso que Entre Plumas y Espadas es una colección de oro, donde hombres y mujeres demuestran que la construcción del país se ha equivocado, y la que nosotros estamos promoviendo en este momento son hombres y mujeres hablando, liderando juntos la construcción del nuevo país. Vuelvo y digo, Entre Plumas y Espadas no es cualquier libro. Hay textos tan bonitos y tan sublimes y tan inocentes como los de Florindo Mora, un agricultor de Bucaracica. Hay gente tan hermosa como Inés Rolón, que a través de la emisora de Sardinata empezó a hacer visible el proyecto. Atención a todos los que escuchan la emisora. Una poeta llamada Marta Mora está iniciando un proyecto así asado. A través de esa mujer, de Inés Rolón, llegaron muchos a este proyecto. Melfi Gulloso, que está en este momento aquí, trajo sus lamentos, porque también el voz a voz de una mujer a otra lo trajo hasta aquí. El poder de la mujer en territorio se está marcando y una historia está comenzando, porque las mujeres ahora tienen voz, se atreven. Ya vivieron y perdieron maridos, perdieron hijos, perdieron todo, perdieron tierras, perdieron todo, pero ahora levantan la voz. Por eso, doctor, Carla y los que están conectados, hay que decirle al mundo que la voz de la mujer en Colombia está cobrando realmente protagonismo. Entre Plumas y Espadas es una lección de vida para los países latinoamericanos. Gracias. Muchas gracias, Marta. Sí, especial eso que dijiste, ese apunte tan importante, que esas heroínas y que esa historia está plasmada precisamente en nosotros que estamos acá, en los que podemos hacer algo por cambiar esta realidad, ¿no? Adelante, Miguel Ángel. Sin callar tu voz, querida Carla, pero para complementar lo que dice Marta, yo quiero hacer memoria de una frase en especial que expuse en el discurso con el cual me posesioné el 3 de octubre de 1821. Y la frase, lógicamente, pues, haber convivido con Marta mucho, porque Marta es de este siglo XX, Marta es del siglo XX, y vio nacer el 21, y en el 21 quiere que vuelvan a nacer cosas que ya fueron, pero hay jardines que hay que regar de nuevo para que vuelvan las flores a llenar de colores el día. En este caso, cada flor sembrada es un poema
ya ese es el fruto del poeta, ser un sembrador de sueños. Y en el marco de esto dije en ese discurso que mi espada no podía servir de nada en este día de la paz. Pero el problema es que cómo decirle a la espada que se enfunde, que se meta en su vaina, cuando aún el día de la paz no llega. Y por eso ahora, aunque pretendo implantar la pluma, que simboliza el instrumento con el cual puedo plasmar la idea, sigue la espada de Bolívar cabalgando la tempestad, pero ahora la espada es el rayo para que hacernos sentir a través no de bombas ni de explosiones, sino de razones, estas razones que son las 1000 ideas de estos poetas naturales de la tierra, como digo yo, como Mélfides, como otros grandes, Rafael, el poeta Rafael, que es un venezolano, porque este libro también es incluyente y no se ha hablado de eso. Marta tiene una frase bellísima adherida a su lucha, que es Colombia y Venezuela una sola bandera. Y nunca hoy como antes, nunca se dio mi sueño tan reflejado en que realmente somos una sola bandera. Pero una bandera que como lo plasmo acá, como lo plasmo en este escudo, es una bandera que tal vez, mal entendido el concepto, es una patria que está boca abajo, es una patria humillada, es una patria secuestrada. La libertad está secuestrada y hemos venido con versos a liberar esa patria. Y por eso ya que hablaba el maestro sobre Chávez, y aquí no estamos hablando de política, ni nos estamos volviendo de un lado o de otro, no estamos parcializando la patria, no podemos convertir las ideas en parcelas, sino hay que unir todas las ideas para hacer una sola patria de Colombia y de Venezuela y de Ecuador y de todos los países que mi espada liberó, pero que la pluma de mis ideas ha fortalecido. Y es hacer este cierre personal, pienso, a través del poeta Ángel Cruz. Alguna vez una periodista de Canal Caracol al aire en el noticiero de mediodía me entrevista y me dice de una manera muy grotesca, de una manera muy grosera, me señala y me dice, ¿es usted chavista? Y yo subido en mi caballo gallardo blanco en la plaza de Bolívar en Bogotá, encarnando este personaje que me ha abierto tantas puertas y que me ha permitido vivir tantas cosas, de una manera tajante me dice, ¿es usted chavista? Y yo le respondo para toda Colombia, no, Chávez era bolivariano. Por eso quiero despedirme esta noche, si me lo permiten, con un pequeño verso que escribió Miguel Ángel, como un homenaje a un proceso que llevó Chávez que se llama Las Misiones. Entonces, yo crecí como Miguel Ángel con un programa llamado Misión Imposible, que se resolvían cosas que eran para muchos imposibles. Pero mira, que Marta es la prueba de eso. No hay cosas imposibles, hay seres incapaces. Y los que no pueden nos detestan y nos dicen locos porque ellos no pueden hacer lo que nosotros hacemos. Es lograr imposibles, como este libro, Entre Plumas y Espadas, donde estamos haciendo alusión a que el día de la paz tiene que llegar y lo estamos construyendo. Es una paz labrada, es una paz sufrida, es una paz llorada, es una paz sangrada, pero la seguimos construyendo de a poquito, de paso a paso y colocando nuestros muertos, pero nuestros versos nos van a sobrevivir. Ojalá que sea así, ¿no? Así no, es una manera de hacer que los poetas permanezcan en el tiempo, así mueran o así sean, que hayan sido querido borrar estos poetas, pero no se puede borrar, no se puede borrar lo que la pluma expresa. Entonces, con este pequeño poema quiero redondear esta idea de este sambo que tuvo la herencia de África, pero que también se unió como el sangre y el agua con la riqueza de América a través del indio. Entonces la unión del indio y del sambo y del africano crearon el sambo, y qué gran sambo fue Chávez con esto que se llama Misión Posible. Vuelvan caras, camaradas, que ya es tiempo. Aún es posible el milagro, nos quedan los sueños.
Te traigo el mercado para alimentar el ideal del pueblo. Ven conmigo, ven, vamos barrio adentro. Yo seré tu Robinson, tú serás mi Vierno. Te educaré para que seas libre. Andarás con Rivas, aprenderás con Sucre, que la peor de las miserias es no permitir que el pueblo se eduque. Y con mi negra Hipólita te vamos a sacar del mugre. Latinoamérica está en pie, con los pies en la tierra, no en las nubes. Si aceptan la misión antes que el mensaje se destruya, haremos posible lo imposible para que los escuadrones imperialistas huyan ya, porque sepan los granujas, Chávez no se va. Y como dice el poeta Leonardo Sanguino, podrán acallar nuestra voz, pero no podrán acallar mis poemas rebeldes. Muchas gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias, Alex Munguía. Muchas gracias, Yasmín, Mayori, los que se han quedado ahorita, Fernando, José, Leandro, los que estamos en este momento, que hemos llegado hasta el final de esta plática, de este diálogo internacional, político y cultural. Impresionante todas estas formas de vida. Y quiero que nos despidamos entonces con una canción que la podemos ir viendo e ir cerrando después de que pase, porque es muy importante y habla sobre lo que hablaba Miguel Ángel ahorita del ser domesticados, ¿no? Y es que resulta que los hermanos argentinos también tienen por allá en Capilla del Monte una casa donde empoderan a las mujeres. Y precisamente hay una terapia y es la terapia del canto, porque ellos también reivindican la labor y el espíritu femenino desde esas montañas. Entonces voy a compartir pantalla para que veamos un poco esa canción que yo creo que nos va a seguir empoderando a nosotras las mujeres que estamos en este proceso, acompañadas siempre de grandes hombres. Voy a compartir la pantalla. Stop. Creo que no me dejó. Ya, sí, sí. Bien. Oh, por Dios. Carla, muchas gracias Sí. por ser siempre el puente, ¿no? Voy a dejar más bien la canción. ¿La escuchan? ¿Sí? ¿Así? Me portaba. Ya. Bueno, escuchémosla Mi entonces. conciencia me censuraba. Comienza una nueva etapa en mi vida. Me doy tiempo para ser yo mismo. Me doy tiempo para observarme para conocerme para crecer para transformarme para incrementar mi sensibilidad y poder comprender la misión que tengo en la tierra. Me declaro vivo desde el momento en que dejo que la felicidad sea nuevamente mi condición natural de existencia y posibilite que el amor se haga cargo de mi vida y deje en libertad a la libertad que a su vez me diga. Te declaro vivo.
el humor, mi hogar, la coherencia, mi texto, la libertad. Me declaro vivo, no apto para ser domesticado. Me declaro libre, me declaro vivo, no apto para ser domesticado. Soy guerrera, mi espada es el amor, mi escudo el honor, mi hogar la coherencia, mi texto la libertad. Me declaro libre, 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 me declaro viva, viva, no apta para ser domesticada. Me declaro libre, 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 me declaro viva, viva, no apta para ser domesticada. Pues ahí voy a compartir esta canción y para que la sigan escuchando porque ahí no termina. Adelante, Marta. Espera, Carlita, es que yo quiero cerrar con una reflexión para todos nosotros. Se ha dicho, lo decimos a viva voz, de que no queremos mezclarnos con política, con el uno, con el otro. Como líderes sociales cometemos un gran error cuando empezamos a pelear contra las administraciones que no sirven para nada. Hablando de paz, que era el tema que tocaba el doctor Munguía, yo les quiero decir que por experiencia personal como Marta Mora, les puedo decir que la paz no está en un código o en una administración municipal o en un país, en un presidente. La paz está dentro de cada uno de nosotros y camina por el mundo buscándola. En mi caso, un proyecto independiente como Entre Plumas y Espadas, es muy difícil encontrar los patrocinadores para que den el recurso para pagar en este caso el trabajo editorial y sacarlo a la luz, con los 4 lanzamientos, Villa del Rosario, Cúcuta, Chinácota y Sardinata. Y me la he pasado tocando puertas y usted también me ayudó con Chinácota, porque yo no estoy peleando ni juzgando las administraciones. No estamos buscando administraciones. Estamos buscando seres humanos sensibles que están en esas administraciones. Porque cada persona y cada funcionario, cada alcalde, cada secretario de Cultura, no es un funcionario, no le pertenece a la administración. Él también actúa como ser humano. Tocar a esos seres humanos que están detrás de un escritorio, que están en un cargo, pero que como ser humano aporta su grano de arena. Y si él quiere hacerlo, él habla con el señor alcalde, él habla con quien tenga que hablar. Me parece importante porque el trato que recibí en Chinácota fue muy hermoso. Yo sé que en Chinácota se va a hacer un lanzamiento espectacular. Y aquí está recién elegida la Secretaria de Cultura Municipal de Villa del Rosario, que nos dijo sí, Entre Plumas y Espadas tiene que sonar y lanzarse primero aquí en Villa del Rosario, la cuna del Bicentenario. Y esta mujer, que aunque es dependiente de una administración, dijo: Marta, déjeme, yo vendo los libros. Yo vendo los libros a cada concejal, al celador, a los del puesto de salud. Entonces no es la administración, más allá de las instituciones es el ser humano que está en los cargos. Y a esas personas que están sumándose para ayudarnos a vender los libros y que estos 4 lanzamientos se den por todo lo alto, de manera independiente, desde seres humanos con seres humanos, de seres que tienen paz y la compartimos entre todos nosotros. Esa suma de paces entre todos va a hacer de este proyecto un éxito y el experimento que estamos haciendo se seguirá haciendo en todos los territorios de Colombia, porque de la mano de Rafael Rivero de Editorial Crecer, esto se va a seguir haciendo para seguir buscando esas voces escondidas en los territorios, en la selva, en el Chocó, en el Amazonas, y Entre Plumas y Espadas, esta es versión 1, va a continuar. Muchas gracias, Marta. Qué importante eso, ¿no? De saber que no es un personaje que está ya sentado en un escritorio, el que escuche nuestras
letras, sino que son personas sensibles y es lo que necesitamos, ¿no? Que todo sea igual de importante, esa integralidad, esa transversalidad del arte y la cultura para que nuestro mundo sea mejor, ¿no? Y entonces, pues damos ahora por terminado este encuentro, el diálogo internacional, político y cultural, quiénes son las víctimas del conflicto armado en Colombia en el marco de la presentación y el lanzamiento del libro, de la antología poética colectiva que estamos lanzando Entre Plumas y Espadas. Muchas gracias por haber asistido y esperamos continuar y hacer un nuevo diálogo más adelante. Gracias. Gracias, doctor Munguía. Gracias. Chao, Miguel Ángelo.